Radio Nacional de España. Extremadura. Y ahora, la entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. Es hora ya de mi compañero José Antonio Legar. Buenas tardes. Les recomiendo hoy martes la lectura de un libro sobre la comarca de las Urdes. Se trata de la novela de un talaverano, médico rural y escritor con alma extremeña, porque aquí nació su madre y gran parte de su familia. Académico correspondiente de la Real Academia de las Bellas Artes y Ciencias de Toledo y autor de una veintena de libros de temática variada, etnografía, medio ambiente, historia, patrimonio, destaca su libro Los Caminos de Guadalupe y su Real Monasterio, que supuso el inicio de la recuperación de esos caminos de peregrinación ahora tan de moda. Está con nosotros, en el tiempo de entrevista, Miguel Méndez Cabeza Fuentes, cuya novela Aldea sin perros sobre las Urdes está obteniendo unas excelentes críticas. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Nacido y criado en la toledana Talavera de la Reina, ¿tiene usted mucho escrito sobre Extremadura y el corazón dividido? Los talaveranos nos sentimos muy extremeños, ¿eh? Somos también lusitanos y betones, sino a veces también porque compartimos lo malo, como nuestro tren de la bruja que tenemos. Sí. En Talavera hay muchísimos extremeños. Cuando se hicieron los regadíos, los pueblos nuevos que se llamaban, y los regadíos de Talavera, vinieron muchos veratos con su cultura del agua a hacer esos regadíos y, en fin, muchísimos talaveranos tienen familia extremeña y parte de las antiguas tierras históricas de Talavera, como la Jara o parte de las Villuercas, pues estuvieron históricamente muy vinculadas a Talavera, etcétera. Podríamos hablar mucho de eso. Estas eses que pronuncias y aspiras también tienen algo que ver. Y porque el monasterio de Guadalupe pertenece a la diócesis de Toledo también, ¿no? Igual que la de Extremadura. Sí, bueno, sin entrar en esas polémicas y demás, Guadalupe fue segregada de las tierras de Talavera por Alfonso XI para hacer el monasterio. Y desde siempre, Castañar de Ibor fue aldea también de Talavera, Navalvillar de Ibor, en fin, muchas, y las poblaciones de la Jara, Val de la Casa, todas esas, o Garbín y Peral de San Román, Carrascalejo, fueron también tierra de Talavera y están muy vinculadas, digamos, a la comarca natural, ¿no? Y comercial y demás de Talavera, y siempre pues los talaveranos nos consideramos también de allí y ellos se consideran también un poco de Talavera, porque esto de las fronteras administrativas tiene que ver poco con lo que siente la gente realmente. Pues hoy en el tiempo de la entrevista ya ven que tenemos a un buen conocedor de esta tierra extremeña, escribiendo desde Talavera, desde Madrid, o hoy, por ejemplo, que hablamos con él desde Barcelona, ¿no? Porque no quiere estar quieto, Miguel. Aldea sin perros y las Urdes que fueron es una novela histórica de aquellas Urdes que se cumple el centenario del viaje de Alfonso XIII y del doctor Marañón. La verdad es que las críticas son fenomenales, ¿no? Con ese telón de fondo histórico, es un relato lleno de supervivencia al límite, de esas aldeas de las Urdes que tú dices, es que no me gusta eso de la lectura de la pobreza que se suele dar de esta zona y sin hablar de todo lo que ofrece, de toda su riqueza, ¿no? Yo creo que es que hay que cambiar el chip con respecto a las Urdes. A veces, cuando se habla de las Urdes, pues hay que hablar de ese morbo de la pobreza, ¿no? Que en muchas ocasiones la gente incluso va buscando a esa comarca maravillosa, llena de atractivos que hoy en día podemos visitar. Pero yo creo que hay que cambiar el chip en el sentido de no tapar o sentirse avergonzado de aquello, sino todo lo contrario. Decía Maurice Legendre, el antropólogo que hizo el tratado más amplio sobre las Urdes, decía que las Urdes, que entonces se consideraban como la vergüenza de España, pues que debían ser el honor de España por cómo su gente se había adaptado a unas condiciones terribles de supervivencia de una manera, en muchos casos, curiosa incluso, ¿no? Y la verdad es que en esto siempre ha habido, digamos, dos vertientes. La exageracionista, o sea, la que exageraba las condiciones. En España había muchas Urdes. Lo que pasa es que a finales del siglo XIX, principios del XX, ellos que comían sobre todo sus hidratos de carbono eran las castañas, pues los castaños se enferman. Y yo creo que eso fue algo que hizo que todavía empeorara más la situación. Pero en España había muchas comarcas igual que las Urdes, ¿no? Sobre todo en aquella época. Por una parte están estos, que digo, exageracionistas, y por otro los negacionistas, que también negan aquella situación o se sienten avergonzados de aquella situación, y no debe ser así. Yo creo que en muchos casos habría
que recuperar aquella arquitectura popular de las Urdes, que en muchos casos se ha ido dejando que se pierda, y es maravillosa, de la vivienda o de las majadas y demás. Había que recuperar toda la etnografía de los paeroni que cultivaban ellos con ese gran trabajo. Había que recuperar y sentirse orgulloso de aquellos zurdanos que no se iban. Curiosamente hay muchos pueblos que cuando tienen unas situaciones muy penosas de supervivencia, pues se van a otras zonas, ¿no? Sin embargo, en las Urdes, los zurdanos ahí han permanecido aferrados a su territorio y trabajando, y hasta hace poco los viejetes, aunque se hubieran ido con sus hijos a Barcelona o a Madrid o a Bilbao, volvían y cultivaban sus huertecillos en aquellos paredones, y la verdad es que yo creo que en muchos casos hay, y en la novela, los desarrollos, muchas cuestiones también mitológicas, porque claro, las Urdes, al haber estado tan aisladas, tienen un interés antropológico impresionante. Hay buenos antropólogos que han estudiado muchas de las cuestiones de las Urdes, muchos de las formas de vida, las fiestas, el carnaval, que es algo ancestral y maravilloso, ¿no? Yo creo que hay que cambiar ese chip y sentirse orgulloso de esa supervivencia y de esa gente que supo vivir en aquel territorio, en fin, tan desagradecido, por decirlo así, aunque tan maravilloso. Claro, leer Aldea sin perros, esta novela de Miguel, es, yo creo, una obligación para todos aquellos que nos sentimos extremeños y queremos conocer mucho mejor Extremadura y, como no, las Urdes, pero también es una reivindicación por la lectura, porque fíjate lo que dice Rafael Cabanillas, el autor de Quercus, de tu libro. Es una apasionante novela que vas a leer sin pestañear, una novela que consagra definitivamente al autor como un maestro de la literatura de pan y supervivencia, histórica y viajera. Oye, es decir, esto es decir mucho, y además a mí me encanta, ¿no?, esa mezcla que tú tienes de médico rural que se sienta, sí, escucha a los paisanos, y luego esa otra parte de sentarte en tu despacho a escribir o en la academia a impartir, ¿no? Eso está muy bien, sí. ¿no? Sí, hombre, yo primero porque me ha gustado todo lo que... Yo de pequeño me encantaba la novela de Ersu Ufala, el cazador de supervivencia y demás, pero también me introduje en este tema pues conociendo los escritos de Marañón, ese médico, el primero entre los médicos humanistas españoles, que además es el telón de fondo de la novela, viaja con Alfonso XIII a las Urdes, ¿no? Sí, sí, y sí. Es un hombre que en aquellos tiempos dice que el problema de las Urdes es un problema sanitario. ¿Por qué? Porque hay que imaginarse que no solo estaban aquellas condiciones tan precarias que tenían de supervivencia, sino que además tenían que trabajar con fiebre, con el paludismo, o con los déficits que tenían por los problemas del bocio, por la falta de yodo en las aguas, en fin, que tenían además que pelear con otras cuestiones, ese aislamiento, esas grandes pendientes que hay, esa incomunicación, en fin, que la verdad es que eso es lo que me llevó un poco a intentar conocer mejor la vida en las Urdes, la vida de los jurdanos, que además hay, siempre lo digo, es una comarca no solo maravillosa, sino de gente generosa, generosa en todos los sentidos, y luego con ese habla tan peculiar, con ese habla tan musical, que yo en los diálogos, muchos de los diálogos los he hecho en un jurdano, por decirlo así, suavizado, ¿no? Porque si no, pues sería a veces, para los que no están familiarizados, sería muy difícil, ¿no? Pero yo creo que sí que, por lo menos, conservar ese aire musical que tiene la lengua de los jurdanus, ese que sugiere tanto al leonés y al asturiano, y que ahora hay amigos que están intentando potenciar esas lenguas extremeñas, ese extremeño que también es tan rico. Claro que sí, y tuviste la sensibilidad de invitarlos a la presentación en Cáceres del libro, a Daniel Gordo, a Aníbal Martín, incansables divulgadores del extremeño. 30 segundos, suena la campana y tenemos que despedir. Sí. ¿Por qué recomendarías a todos estos extremeños o gente del suroeste ibérico que ahora escucha Radio Nacional de España en Extremadura este tiempo de entrevista, que leyera la novela? ¿Qué es lo que crees tú que le va a quedar en la cabeza, al margen de una lectura amena y de una aventura llena de simbolismos, de gente que les va a sonar? Porque, como tú dices, oye, pues al final las Urdes se parece a muchas de las comarcas de la España profunda, ¿no? De esa España que a veces pensamos que puede desaparecer y que tenemos que cuidar. ¿Por qué la recomiendas? ¿Por qué recomiendas este libro? Yo la recomendaría porque es una forma de conocer a aquella gente, como digo, generosa y magnífica, que se adaptó a ese territorio de esa forma muchas veces tan ingeniosa, ¿no? Y conocer también, porque la novela lo que dice al final es que la solución de todos los problemas de los españoles es la educación, por lo que nos surgen todos los problemas. Finalmente
es la educación, ¿no? Y bueno, de alguna forma es poner también en valor pues la labor, la protagonista Ludi, pues al final es una maestra que se queda en las urdes, no como otros que huían de allí cuando iban, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a hacer, como dicen ahora, spoiler, aunque no me gusta la palabra, pero bueno, creo que con la novela van a conocer las urdes, la vida que había en las urdes, y como digo, con otro punto de vista en el que es mejor sentirse orgulloso de cómo vivía aquella gente que quizás intentar taparlo o que desaparezca, ¿no? A mí me daba pena cuando iba a algunos pueblos y veía que se habían caído las casas porque les habían quitado las pizarras de las techumbres, ¿no? Yeah. Y creo que lo que hay que hacer es precisamente ponerlo en valor. Miguel Méndez Cabeza, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Nacional. Un abrazo grande. Gracias a vosotros.